Mi hermana me dejó a sus 4 hijos por 1 hora y desapareció. 10 años después, apareció con un abogado, acusándome de secuestro. Pero cuando le mostré un sobre al juez, él preguntó atónito, ¿ellos lo saben? Todavía no, respondí. Soy Milagros Ramírez, tengo 55 años, y nunca pensé que estaría sentada en un tribunal de Augusta, aferrando un sobre que podría desentrañar una década de mentiras. Mi hermana estaba frente a mí, con su abogado a su lado, acusándome de secuestrar a sus 4 hijos. ¿Secuestrar? La palabra me golpeó como una bofetada. Hace 10 años, ella los dejó en la puerta de mi casa, prometiendo que sería solo 1 hora, y desapareció. Yo crié a esos niños, los alimenté, los vestí y los amé como si fueran míos. Ahora estaba de vuelta, no por ellos, sino por algo completamente diferente. Sus ojos brillaban con codicia, y yo sabía por qué. Una casa, la casa de nuestra familia valorada en $300,000, estaba en juego. Creyó que podía entrar, señalarme con el dedo y llevárselo todo. Pero no me iba a rendir sin luchar. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre lleno de pruebas que pondrían su historia patas arriba. Los niños, ahora adolescentes, estaban sentados detrás de mí, con los rostros tensos pero leales. Los había protegido de su traición durante años, pero hoy la verdad iba a salir a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, con voz cortante. ¿Ellos saben sobre esto?, preguntó, señalando mi sobre. Tomé aliento, con el corazón latiéndome con fuerza. Todavía no dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. El tribunal quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. ¿Qué había en ese sobre? ¿Qué había ocultado mi hermana durante todos estos años? Hace 10 años, en una tarde lluviosa en Augusta, el timbre de mi puerta sonó como un grito de auxilio. Abrí la puerta y encontré a mi hermana, Isabel Delgado, de pie, con el rostro pálido y los ojos nerviosos. Detrás de ella estaban sus 4 hijos, Mateo Delgado, de 8 años, con la mochila colgando, Clara Delgado, de 6, aferrando un conejito de peluche, Esther Delgado, de 4, con los zapatos desatados, y el pequeño Noé Delgado, de apenas 2 años, lloriqueando en un cochecito. Milagros, necesito que los cuides por 1 hora, dijo Isabel, con la voz tensa, casi desesperada. Solo 1 hora, te lo juro. Antes de que pudiera preguntar por qué, me puso una pañalera en los brazos y se dio la vuelta, su abrigo ondeando mientras corría hacia su coche. El motor rugió y se fue. Me quedé helada, con la lluvia goteando del techo del porche. Mateo me miró, con los ojos cansados y confundidos. ¿A dónde va mamá?, preguntó, con voz tenue. El conejito de Clara estaba húmedo, su pelo enmarañado por la llovizna. Esther me tiró de la manga, pidiendo jugo. Mientras tanto, los llantos de Noé se hacían más fuertes, sus pequeños puños apretados. Tenían hambre, su ropa estaba arrugada y el pañal de Noé necesitaba un cambio. Mi corazón se aceleró. Era enfermera, acostumbrada a las emergencias, pero esto se sentía diferente. Eran los hijos de mi hermana, abandonados como si fueran equipaje. Los hice entrar y los senté en la alfombra de la sala. La casa olía al café que había estado preparando, pero ahora se sentía demasiado pequeña para 4 niños. Busqué en la pañalera y solo encontré unos pocos snacks y un cambio de ropa para Noé. Ninguna nota, ninguna instrucción, solo caos. Le di a Esther una barra de granola, le serví leche a Clara e intenté calmar a Noé, meciéndolo suavemente. Mateo se sentó en silencio, mirando la puerta, esperando que Isabel regresara. Tomé mi teléfono y llamé a Isabel. No hubo respuesta. Intenté de nuevo. Buzón de voz. Isabel, ¿dónde estás?, dije, manteniendo la voz calmada por los niños. Llámame. Las horas pasaron y la lluvia no cesaba. Noé se durmió en mis brazos, con las mejillas surcadas de lágrimas. Clara se acurrucó junto a Mateo, susurrando, ¿mamá vendrá pronto? Forcé una sonrisa y dije, estará aquí, cariño. Pero mi estómago se retorcía. Isabel siempre había sido impulsiva, persiguiendo sueños que nunca se materializaban. Pero esto era nuevo, abandonar a sus hijos. No podía entenderlo. Al anochecer, les di de comer lo que tenía, sándwiches de mantequilla de maní y manzanas.
Mateo ayudó a Esther con su sándwich, actuando como si fuera mayor de sus 8 años. Le cambié el pañal a Noé, haciendo una mueca al ver cuánto tiempo había estado con el puesto. Su ropa no combinaba, como si la hubieran empacado a toda prisa. Seguí llamando a Isabel, dejando mensajes hasta que su buzón de voz se llenó. A medianoche, acosté a los niños en mi cama de invitados. Mateo y Clara compartiendo un lado, Esther y Noé acurrucados juntos. Me senté junto a la ventana, observando la calle, esperando unas luces de coche que nunca llegaron. A la mañana siguiente, encontré una nota arrugada en la pañalera, escondida debajo de un paquete de toallitas húmedas. Con la letra desordenada de Isabel, decía, volveré pronto. Gracias, Milagros. ¿Pronto? Mi pecho se oprimió. Miré a los niños, que ahora comían cereal en la mesa de mi cocina. Los ojos de Mateo seguían fijos en la puerta. Clara abrazaba su conejito con más fuerza. Esther parloteaba sobre unos dibujos animados, ajena a todo. Noé extendió su mano hacia mí, su pequeña mano cálida. Yo no era su madre, pero me necesitaban. Dejé la nota, con las manos temblando. Isabel no iba a volver. No hoy. Quizás nunca. Tomé una respiración profunda, pensando en mi trabajo en el hospital, en mi vida tranquila en Augusta. Nunca había planeado esto, pero esos niños no eran equipaje para ser desechado. Llamé a mi amiga Beatriz pidiendo consejo. Milagros, tienes un gran corazón, me dijo. Haz lo que mejor sabes hacer, cuídalos. Asentí, aunque no podía verme. Colgué y miré a Mateo, Clara, Esther y Noé. Estaban asustados, hambrientos y solos. No podía arreglar las decisiones de Isabel, pero podía estar ahí para ellos. Así que decidí que se quedarían conmigo, sin importar lo que costara. Los días se convirtieron en semanas, y supe que el pronto de Isabel era una mentira. Los niños se adaptaron a mi rutina, pero yo tuve que ajustarlo todo. Tenía 45 años entonces, era enfermera en el Hospital General de Augusta y planeaba jubilarme pronto para viajar un poco. Ese sueño se desvaneció rápidamente. Para cubrir los gastos, tomé turnos de noche, llegando a casa agotada pero decidida. Mateo empezó a pedir el desayuno cada mañana. Clara quería cuentos antes de dormir. Esther necesitaba tiempo para jugar, y Noé siempre buscaba mis brazos. No podía decir que no. Lo primero fue inscribirlos en la escuela. Mateo y Clara ya tenían edad para la primaria local, así que fui a la oficina del distrito con sus certificados de nacimiento de la bolsa de Isabel. El empleado levantó una ceja cuando le expliqué que era su tía, pero como no había otro tutor registrado, lo aprobaron. El primer día de Mateo, se aferró a mi mano al entrar, susurrando que extrañaba su antigua escuela. Me arrodillé y le dije, este es nuestro nuevo comienzo, Mateo. ¿Harás amigos? Clara se adelantó saltando, emocionada por la clase de arte. Los vi irse, mi turno comenzaba en 2 horas. Esther era demasiado pequeña para el preescolar, así que encontré una niñera a través de la red del hospital, pero Noé se quedaba conmigo en mis días libres. Comprar útiles escolares agotó mis ahorros, mochilas, cuadernos, crayones. Pero ver sus caras iluminarse hizo que valiera la pena. Luego, la ropa. Sus atuendos de Isabel estaban gastados, así que los llevé a la tienda de segunda mano en la calle principal. Mateo eligió una chaqueta azul, Clara un vestido con flores, Esther unos vaqueros diminutos y Noé unos mamelucos suaves. ¿Tenemos dinero para esto?, preguntó Mateo, con voz vacilante. Le revolví el pelo. Sí, lo tenemos, campeón. La familia se mantiene unida. En casa, lavé todo y lo doblé cuidadosamente. Las noches se convirtieron en nuestro momento, cena de espaguetis o nuggets de pollo, y luego, la tarea. Mateo tenía dificultades con las matemáticas, así que me sentaba con él a explicarle las fracciones como lo hacía con los medicamentos de los pacientes. Clara dibujaba nuestra casa. Esther construía torres con bloques. Noé golpeaba ollas como si fueran tambores. Era un caos, pero era nuestro. El dinero se convirtió en la verdadera lucha. Mi pensión era para una persona, no para 5. Las facturas se acumulaban, comida, servicios, la hipoteca de nuestra casa familiar,
el único bien importante que quedaba de mamá y papá. Era una sólida casa de ladrillo en Elm Street valorada en $300,000, pero venderla no era una opción. Ese lugar guardaba recuerdos y era estabilidad para los niños. Recorté mis propios gastos. No más uniformes nuevos, ni cafés fuera de casa. Los cheques del hospital se estiraban al máximo, así que solicité ayuda a través de los servicios sociales. La trabajadora social nos visitó y notó cómo los niños prosperaban a pesar de todo. Está haciendo lo correcto por ellos, señora Ramírez, dijo. Pero las noches, a solas, después de acostarlos, me quedaba mirando el techo, preguntándome si Isabel aparecería alguna vez. Los niños preguntaban por ella a menudo. Mateo, siendo el mayor, era el que más preguntaba. Una noche, durante la cena, dijo, tía Milagros, ¿cuándo va a venir mamá a recogernos? Detuve mi tenedor a medio camino. Está resolviendo algunas cosas, Mateo. Pero yo estoy aquí ahora, y somos un equipo. Él asintió, pero sus ojos decían que no lo creía. Clara era más dulce, dibujaba tarjetas para Isabel en las festividades. ¿Podemos enviarle esto?, preguntaba. Yo sonreía y las enviaba a la última dirección que tenía, aunque volvieran de vueltas. Esther, a sus 4 años, era directa. Mami se fue porque fui mala, lloró una vez después de una rabieta. La abracé fuerte. No, Esther, eres perfecta. A veces los adultos necesitan tiempo. Noé, demasiado joven para entender, un día me llamó mamá por accidente, y me rompió un poco el corazón. Nunca lo corregí, escondiendo el dolor detrás de un abrazo. Los amigos ayudaban donde podían. Beatriz Coleman, mi vieja compañera de enfermería, traía guisos y cuidaba a los pequeños cuando yo hacía turnos dobles. Eres una santa, Milagros, decía, doblando la ropa. Yo me reía, pero por dentro el peso me oprimía. Las visitas al médico se sumaban, los chequeos de Mateo, las vacunas de Clara, las infecciones de oído de Esther, la dentición de Noé. El seguro cubría una parte, pero los copagos se acumulaban. Usé mis ahorros para abrigos de invierno y cumpleaños con pasteles comprados en la tienda. El 8º cumpleaños de Mateo se convirtió en el 9º sin fanfarria, solo con globos que yo misma inflé. Me lo agradeció con un dibujo de todos nosotros juntos. Los años pasaron borrosos. Mateo entró a la secundaria, destacando en ciencias como su padre. Clara se unió al coro, su voz llenando la casa. Esther comenzó clases de ballet que no podía permitirme, pero para las que ahorré. Noé aprendió a caminar y luego a correr, persiguiendo a los demás. Falté a turnos por eventos escolares, reuniones de padres y maestros donde yo era la única adulta. ¿Dónde está su madre?, preguntaban los maestros. Viajando por trabajo, decía yo, la mentira saliendo cada vez más fácil. Pero el dolor nunca se fue. Una hermana desaparecida, dejándome a mí para llenar el vacío. Pero verlos reír y crecer me mantenía en pie. La casa crujía bajo nuestros pasos, un recordatorio de lo que teníamos, aunque el dinero escaseara. Una noche, después de un turno largo, llegué a casa y encontré a Mateo ayudando a Esther con la tarea. Clara le leía a Noé. Hicimos la cena, tía Milagros, dijo Mateo con orgullo. Me senté, con lágrimas asomando. Esta era mi vida ahora, y no la cambiaría. Pero en el fondo, me preguntaba cuánto tiempo podría mantener oculta la verdad. Pero entonces, después de todos esos años, ella regresó. Un golpe en la puerta trajo de vuelta a Isabel, pero no sola. Abrí y la encontré de pie, erguida con un blazer a medida, sus ojos fríos y afilados. A su lado había un hombre con un traje impecable, presentado como el abogado Stephen Hart. Señora Ramírez, dijo él, entregándome una notificación legal. Estamos aquí por los niños. Se me cayó el alma a los pies. Mateo, ahora de 18 años, estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Clara, de 16, practicaba una canción para el coro. Esther, de 14, y Noé, de 12, jugaban a las cartas en la sala. Se quedaron helados al oír la palabra niños. La voz de Isabel interrumpió. Quiero a mis hijos de vuelta, Milagros. Los has retenido ilegalmente. Me quedé allí, agarrando la notificación, mi mente acelerada.
Ilegalmente, dije, con la voz temblorosa. Isabel, me los dejaste durante 10 años. Se cruzó de brazos, impávida. No es así como yo lo veo. Soy su madre y me los llevo. Hart dio un paso adelante, su tono cortante. Hemos solicitado la custodia. Recibirá noticias del tribunal pronto. Los niños se reunieron detrás de mí, la mandíbula de Mateo tensa, los ojos de Clara muy abiertos. Esther susurró, ¿nos va a llevar? Apreté su mano. Nadie te va a llevar, cariño. Noé se aferró a mi costado, en silencio pero temblando. Isabel ni siquiera los miró, su mirada fija en mí como si yo fuera el enemigo. Después de que se fueran, senté a los niños. ¿Qué está pasando, tía Milagros?, preguntó Mateo, su voz firme pero preocupada. Tomé una respiración profunda. Su madre ha vuelto y está intentando obtener la custodia. Pero somos una familia, y no dejaré que eso suceda. El labio de Clara tembló. ¿Por qué ahora? Antes no nos quería. La abracé, sin tener respuestas. Esther y Noé permanecieron en silencio, su juego de cartas olvidado. Esa noche, no pude dormir. La notificación legal quemaba mis pensamientos. ¿Por qué Isabel hacía esto? No había llamado, ni visitado, ni enviado una sola carta en una década. Entonces lo entendí, la casa. Nuestros padres habían fallecido hacía 2 años, dejando la casa familiar en Elm Street a Isabel y a mí. Era una robusta casa de ladrillo valorada en $300,000, el único bien importante que teníamos. Yo la había conservado para los niños, un lugar estable para que crecieran. Me di cuenta de que Isabel no iba tras los niños, iba tras la casa. La notificación legal mencionaba disputas de herencia, una pista de su verdadero motivo. Pensó que reclamar la custodia le daría ventaja para forzar una venta o quedarse con mi parte. Me hirvió la sangre. Había abandonado a Mateo, Clara, Esther y Noé, y ahora quería sacar provecho de su ausencia. Necesitaba pruebas para luchar contra esto. Llamé a Beatriz Coleman, que había estado conmigo durante esos primeros años. Isabel ha vuelto, Beatriz, dije en voz baja. Dice que le robé a sus hijos. Beatriz resopló. ¿Después de que te los dejara tirados? ¿Qué trama? Le expliqué lo de la casa. Necesitamos estar preparadas para el tribunal, le dije. Prometió ayudar, diciendo que testificaría sobre esos primeros días. Colgué y busqué en cajas viejas en el ático. Allí, metida en una carpeta, estaba la nota arrugada que Isabel dejó hace 10 años. Volveré pronto. Gracias, Milagros. También encontré viejos mensajes de texto suyos, mensajes vagos sobre necesitar espacio y que el dinero escaseaba. Demostraban que se había desentendido mucho antes. Entonces recordé a Erik Larsen, el exmarido de Isabel. Se había puesto en contacto unos años después de que ella se fuera, preguntando por los niños, pero manteniéndose a distancia. Encontré su número en una vieja lista de contactos y lo llamé. Erik, soy Milagros. Isabel está tratando de llevarse a los niños por la casa. Suspiró, su voz pesada. No me sorprende. Me llamó el mes pasado preguntando sobre leyes de propiedad. Hizo una pausa y luego añadió, tengo algo que podría ayudar, un vídeo que me envió hace años, admitiendo que se fue por voluntad propia. Mi corazón se aceleró. ¿Puedes enviármelo?, pregunté. Aceptó, prometiendo traerlo si era necesario. El vídeo, dijo, mostraba a Isabel riéndose de dejar a los niños para vivir su vida. Con la nota, los textos y el vídeo de Erik, sentí una chispa de esperanza. Pero la presión era abrumadora. Los niños estaban conmocionados. Mateo se quedaba despierto hasta tarde investigando leyes de custodia. Clara dejó de cantar. Esther hacía dibujos furiosos. Y Noé preguntaba si tendría que irse. Les aseguré, vamos a permanecer juntos, pase lo que pase. Me reuní con una abogada recomendada por el hospital, la señora Torres, una mujer amable que revisó mis pruebas. Tiene un caso sólido, señora Ramírez, dijo. Pero los tribunales son impredecibles. Prepárese para una pelea. Asentí, mi determinación se endurecía.
Cada noche, revisaba a los niños mientras dormían, sus rostros pacíficos en nuestro hogar. La solicitud de Mateo para la universidad estaba en su escritorio. Las cintas del coro de Clara adornaban su pared. Las zapatillas de ballet de Esther colgaban junto a la puerta. El balón de fútbol de Noé descansaba en una esquina. Esta era su vida. Nuestra vida, construida desde cero después de que Isabel se fuera. No era perfecta, pero les había dado todo lo que tenía. Ahora, enfrentándola en el tribunal, haría lo que fuera necesario para protegerlos. La casa no eran solo ladrillos, era su seguridad, sus recuerdos. Isabel no les quitaría eso. El tribunal nos esperaba. En el juzgado de Augusta, agarré mi sobre, lista para luchar por la verdad. La sala olía a madera pulida, sus bancos llenos de unos pocos locales que susurraban. Me senté con Mateo, Clara, Esther y Noé detrás de mí, sus rostros tensos pero confiados. Mi abogada, la señora Torres, asintió con seguridad. Al otro lado del pasillo, Isabel se sentaba con su abogado, Stephen Hart, ambos con aspecto pulcro y confiado. El alguacil llamó, todos en pie, y el juez Carlos Lanza, un hombre severo de pelo gris, tomó asiento. Estamos aquí para abordar la custodia de 4 menores, dijo, con voz firme. La señora Delgado afirma que la señora Ramírez los ha retenido ilegalmente. Hart se puso de pie, ajustándose la corbata. Señoría, mi clienta, la señora Isabel Delgado, es la madre biológica de Mateo, Clara, Esther y Noé Delgado. Durante 10 años, la señora Ramírez le ha negado el acceso, reteniendo a los niños sin tutela legal. Solicitamos la custodia inmediata y una revisión de los asuntos de la herencia vinculados a su cuidado. Isabel se inclinó hacia adelante, su expresión tranquila pero calculada, evitando la mirada de los niños. Apreté el sobre con más fuerza, mi pulso acelerado. La señora Torres susurró, mantén la calma, Milagros. Tenemos esto controlado. Asentí, pero el peso de la acusación de Isabel se sentía como una cuchilla. Hart llamó a Isabel a declarar. Se levantó, alisándose la falda. Dejé a mis hijos temporalmente debido a desafíos personales, dijo, su voz suave pero ensayada. Siempre tuve la intención de volver, pero mi hermana se negó a dejarme verlos. Soy su madre y los quiero de vuelta. La sala se agitó, con algunos jadeos desde el fondo. El rostro del juez Lanza permaneció neutral, pero sus ojos se entrecerraron. Señora Delgado, ¿está diciendo que se le negó el acceso durante una década?, preguntó. Isabel asintió, una lágrima brillando, demasiado perfecta, pensé. La señora Torres se puso de pie. Señoría, ¿puedo presentar pruebas? El juez Lanza asintió. Le entregué el sobre, mi mano firme a pesar de los nervios. Sostuvo la nota de hace 10 años, sus bordes gastados pero las palabras claras. Esta es una nota manuscrita de la señora Delgado dejada con los niños en 2015, dijo la señora Torres, leyendo en voz alta, volveré pronto. Gracias, Milagros. La señora Delgado nunca regresó. Pasó la nota al alguacil, quien se la entregó al juez. Isabel se movió, su compostura se desvanecía. Hart le susurró algo, su rostro tenso. A continuación, la señora Torres mostró mensajes de texto en una pantalla, extraídos de mi viejo teléfono. Estos textos de 2015 a 2016 muestran a la señora Delgado exigiendo dinero a la señora Ramírez, dijo. Uno decía, envíame $500, Milagros. Estoy arreglando las cosas. Otro, necesito dinero, no preguntas. El tribunal zumbó. Estos mensajes, continuó la señora Torres, prueban que la señora Delgado abandonó a sus hijos y solo contactó a la señora Ramírez para obtener beneficios económicos, no para saber cómo estaban. El rostro de Isabel enrojeció y desvió la mirada. Crucé una mirada con Mateo. Él asintió levemente, su confianza inquebrantable. El juez Lanza se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, ¿intentó contactar a la señora Delgado? Me levanté, mi voz firme. Sí, señoría. La llamé repetidamente después de que dejó a los niños. Su teléfono iba al buzón de voz, y luego fue desconectado. Envié cartas a su última dirección, pero volvieron de vueltas. Crié a Mateo,
Clara, Esther y Noé como si fueran míos porque mi hermana los dejó sin nada. El juez tomó notas, su pluma rasgando ruidosamente en la sala silenciosa. Hart objetó, diciendo, las afirmaciones de la señora Ramírez carecen de prueba de intención. La señora Torres respondió, la nota y los textos muestran un claro abandono. Luego, el juez se dirigió a los niños. Me gustaría escuchar a los niños, dijo. Mateo, ahora con 18 años, se levantó primero, su voz firme. La tía Milagros ha sido nuestra mamá durante 10 años, dijo. Trabajó de noche, pagó la escuela, todo. Nuestra verdadera madre nos dejó y nunca llamó. Clara, de 16, fue la siguiente, sus manos temblando. No quiero ir con ella, dijo, mirando a Isabel. La tía Milagros es nuestra familia. Esther, de 14, habló en voz baja pero con firmeza. Ella nunca estuvo ahí. La tía Milagros nos quiere. Noé, de 12, se aferró a mi mano antes de hablar. Solo conozco a la tía Milagros. Ella es mi hogar. La sala quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente. Contuve las lágrimas, apretando el hombro de Noé. El rostro de Isabel se contrajo, pero no respondió. Hart le susurró de nuevo, sus gestos bruscos. Los locales en el fondo murmuraban, algunos negando con la cabeza. El juez Lanza miró a los niños, luego a mí. Estas son declaraciones convincentes, dijo. Pero la acusación de custodia ilegal es seria. Señora Ramírez, sus pruebas muestran un patrón, pero no es concluyente. La afirmación de la señora Delgado de acceso denegado necesita ser abordada. Hizo una pausa, golpeando su pluma. ¿Tiene algo más para sustentar su posición, señora Ramírez? Me quedé helada, mi mente acelerada. La nota y los textos eran fuertes, pero la historia de Isabel de que se le había negado el acceso todavía estaba en el aire. La señora Torres se inclinó. Tenemos más, señoría, pero necesitamos un momento para prepararlo. El juez asintió. Lo permitiré, pero necesito algo definitivo para resolver esto. La sala se sentía como si se estuviera cerrando, el aire denso de tensión. Isabel sonrió levemente, como si sintiera una oportunidad. Mateo me agarró la mano, susurrando, tú puedes, tía Milagros. Asentí, pero mi corazón latía con fuerza. Necesitábamos algo más fuerte para terminar con esto. Justo cuando pensaba que habíamos dicho suficiente, un rostro familiar entró en la sala. Erik Larsen, el exmarido de Isabel, atravesó las puertas, su rostro curtido pero resuelto. Llevaba una pequeña memoria USB, sus ojos se encontraron con los míos por un momento antes de acercarse a la señora Torres. La sala zumbó, las cabezas se giraron. Isabel se quedó helada, sus manos agarrando la mesa. Stephen Hart se inclinó hacia ella, susurrando con urgencia, pero su mirada permaneció en Erik. Señoría, dijo la señora Torres, levantándose rápidamente. Tenemos un nuevo testigo. Y pruebas adicionales. El juez Carlos Lanza levantó una ceja, ajustándose las gafas. Proceda, dijo, su tono curioso pero firme. Erik subió al estrado, jurando con voz firme. Soy Erik Larsen, dijo, anteriormente casado con la señora Isabel Delgado. Tengo un vídeo que me envió hace años, relevante para este caso. El alguacil preparó una pantalla y la señora Torres insertó el USB. Mi corazón latía con fuerza mientras el vídeo se reproducía. El rostro de Isabel apareció, más joven, con el pelo suelto, sentada en lo que parecía un bar poco iluminado. Estoy harta de los niños, dijo, riendo ligeramente. 4 niños. Demasiado. Voy a empezar de nuevo con alguien nuevo, alguien que me entienda. Milagros puede encargarse de ellos. Bebió un sorbo y añadió, solo necesito dinero para seguir adelante. El vídeo se cortó y la sala estalló en murmullos. Mateo me agarró la mano, su rostro pálido. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y Esther susurró, esa es mamá. Noé miró hacia abajo, en silencio. Me incliné hacia la señora Torres, mi voz baja. ¿Ellos saben sobre esto?, pregunté, señalando a los niños. La pregunta me había perseguido desde que supe del vídeo en nuestra llamada con Erik. Era la verdad de la que los había protegido, las palabras crueles de su madre.
Su decisión de marcharse por otra persona, por dinero. La señora Torres negó ligeramente con la cabeza. Todavía no susurró. Pero lo están escuchando ahora. Mi pecho se oprimió. Había pasado 10 años protegiendo a Mateo, Clara, Esther y Noé de este dolor, diciéndoles que su madre estaba resolviendo sus cosas. Ahora se enfrentaban a su traición en un tribunal, rodeados de extraños. El juez Lanza golpeó su mazo, silenciando la sala. Señora Delgado dijo, su voz cortante. ¿Tiene alguna explicación para esto? Isabel se levantó, con el rostro sonrojado y las manos temblando. Eso fue hace años, balbuceó. Estaba en un mal momento, señoría. No lo decía en serio. Era joven, estaba abrumada. Siempre planeé volver por mis hijos. Su voz se quebró, pero sonó hueca, como un guión que no podía vender. Hart intentó interponerse, diciendo, señoría, este vídeo carece de contexto, pero el juez Lanza lo interrumpió. Ya he escuchado suficiente de usted por ahora, señor Hart. Señora Delgado, usted afirmó que la señora Ramírez le negó el acceso. Este vídeo sugiere lo contrario. Los locales en el fondo susurraban en voz alta, algunos negando con la cabeza. Mateo apretó mi mano con más fuerza, su voz apenas audible. No nos quería, dijo. No era una pregunta, sino una constatación. Lo abracé, susurrando, siempre me tendrás a mí. Los ojos de Clara estaban húmedos, su cinta del coro prendida en su chaqueta, un recordatorio de la vida que habíamos construido. Esther miraba al suelo, su chispa habitual desaparecida. Noé, todavía agarrado a mi manga, parecía confundido, demasiado joven para comprender completamente las palabras, pero lo suficientemente mayor para sentir su peso. Quería protegerlos, llevarlos a casa y borrar este momento, pero la verdad estaba ahí, cruda e innegable. La señora Torres continuó. Señoría, este vídeo, combinado con la nota y los textos presentados anteriormente, muestra la clara intención de la señora Delgado de abandonar a sus hijos. La señora Ramírez intervino, criándolos durante una década sin apoyo. Hizo un gesto hacia los niños. Sus declaraciones confirman que ven a la señora Ramírez como su tutora, su familia. El juez Lanza asintió, su expresión indescifrable, garabateando notas. Esto es significativo, dijo. Pero necesito considerar el contexto completo. Señor Hart, ¿tiene una respuesta? Hart se levantó, su voz tensa. Mi clienta estaba bajo coacción cuando se grabó ese vídeo. Desde entonces se ha estabilizado y quiere reconectar con sus hijos. Isabel asintió, sus ojos dirigiéndose a los niños por primera vez. He cambiado, dijo, su voz más suave. Estoy lista para ser su madre de nuevo. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Clara negó con la cabeza, susurrando a Esther, quien se cruzó de brazos. Noé se acercó más a mí y la mandíbula de Mateo se tensó. La sala se sentía eléctrica, la tensión palpable mientras los locales murmuraban más fuerte, algunos mirando a Isabel con desdén. El juez Lanza levantó una mano pidiendo silencio. Este vídeo plantea serias dudas sobre las afirmaciones de la señora Delgado, dijo. Sugiere una decisión voluntaria de irse, no una ausencia temporal. Pero necesitaré tiempo para revisar todas las pruebas. Me miró a mí y luego a los niños. Señora Ramírez, ha demostrado dedicación, pero este caso no está cerrado. Mi corazón se hundió, pero asentí, sosteniendo la mano de Noé. Los rostros de los niños, su confianza en mí, alimentaron mi resolución. Los ojos de Isabel se encontraron con los míos. Un destello de culpa, pero no fue suficiente. La verdad había salido a la luz y la había sacudido. El mazo del juez estaba a punto de caer. La voz del juez Lanza atravesó la tensión, su decisión clara y final. Después de revisar las pruebas y las declaraciones, dijo, su mirada recorriendo la sala, encuentro que la afirmación de la señora Isabel Delgado de acceso denegado es infundada. La nota, los textos y el vídeo demuestran una clara intención de abandonar a sus hijos. La señora Milagros Ramírez ha proporcionado un hogar estable para Mateo, Clara, Esther y Noé durante 10 años. Concedo la tutela completa a la señora Ramírez. El mazo golpeó, resonando como un latido.
Se emite una orden de restricción de 7 años contra la señora Delgado, prohibiéndole el contacto con los niños sin la aprobación del tribunal. La sala exhaló, los murmullos se extendieron entre los locales en los bancos. Me quedé sentada, helada, el alivio inundándome. Mateo me agarró la mano, su agarre fuerte. Clara dejó escapar un sollozo suave, apoyándose en Esther, quien sonrió levemente. Noé se acurrucó contra mí y susurró, «Nos quedamos contigo». Asentí, abrazándolo fuerte. Siempre, campeón. Al otro lado del pasillo, Isabel se desplomó, su rostro pálido. Steven Hart guardaba su maletín, sus movimientos bruscos, evitando su mirada. Los locales susurraban, algunos asintiendo con aprobación, otros mirando a Isabel con lástima o juicio. Las palabras del juez Lanza resonaron. La tutela era mía. Los niños estaban a salvo, y la casa en Elm Street seguía siendo nuestra. La derrota de Isabel fue más allá del tribunal. Se corrió la voz en Augusta de que había estado persiguiendo la casa familiar, valorada en $300,000, para financiar su estilo de vida. Después del fallo, sus planes se desmoronaron. Los honorarios legales de Hart, acumulados por su insistencia en una defensa llamativa, la dejaron ahogada en deudas. Más tarde, Beatriz Coleman me contó que Isabel había estado viviendo de manera extravagante, alquilando un condominio en Portland, conduciendo un coche de leasing que no podía permitirse. Sin la casa, su castillo de naipes financiero se derrumbó. Se mudó a un pequeño apartamento, sus sueños de recuperar la riqueza desaparecieron. No le deseaba ningún mal, pero sus decisiones habían labrado este camino. La victoria se sentía pesada. Había ganado, pero ¿a qué costo? Isabel fue mi hermana una vez, mi confidente más cercana. Habíamos compartido secretos de niñas, reído en conversaciones nocturnas. Ahora era una extraña, su traición cortando más profundo de lo que cualquier pérdida en un tribunal podría hacerlo. Al salir del juzgado, miré hacia atrás. Isabel estaba sola, con los hombros encorvados, mirando al suelo. Quería sentir ira, pero todo lo que sentí fue tristeza por la hermana que había perdido, por la familia que podríamos haber sido. Me di la vuelta, guiando a los niños a través de las puertas dobles hacia el aire fresco de Maine. En casa, la casa se sentía más cálida, como si respirara de nuevo. Mateo se sentó en la mesa de la cocina, con su solicitud para la universidad extendida. Luchaste por nosotros, tía Milagros, dijo, su voz firme. Eres nuestra verdadera mamá. Se me hizo un nudo en la garganta. Clara me abrazó, su cinta del coro prendida en su camisa. Tenía miedo de perderte, admitió. Esther se unió, su chispa habitual de vuelta. Estás atrapada con nosotros, bromeó, sonriendo. Noé me rodeó la cintura con sus brazos, su voz ahogada. Te quiero, mamá. Ya me había llamado así antes, pero esta vez se sintió permanente. Los abracé a todos, las lágrimas nublando mi vista, su calor anclándome. Nos sentamos juntos esa noche, comiendo pizza en el suelo de la sala, la vieja casa de ladrillo crujiendo a nuestro alrededor. Los niños reían, contando historias. Mateo sobre su proyecto de ciencias. Clara sobre una nueva canción. Esther sobre el ballet. Noé sobre el fútbol. Era ordinario, pero lo era todo. La casa, nuestro hogar, se mantuvo firme, sus paredes guardando una década de recuerdos. Pensé en Isabel, en algún lugar, enfrentando sus deudas y arrepentimientos. No la odiaba, pero tampoco podía perdonarla. Ella había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Beatriz pasó al día siguiente, trayendo su famoso guiso. Lo lograste, Milagros, dijo, apretando mi mano. Esos niños tienen suerte de tenerte. Sonreí, pero mi corazón todavía llevaba el peso de la ausencia de Isabel. Había criado a sus hijos, los había amado como si fueran míos, pero la fractura en nuestra familia persistía. Miré a los niños jugando en el patio, sus risas resonando. Eran mi propósito, mi razón para seguir adelante. Esa noche, mientras arropaba a Noé, él me miró. ¿Volverá?, preguntó, sus ojos inquisitivos. Le aparté el pelo de la frente. Si lo hace, estaremos listos. Pero estamos juntos, y eso es lo que importa. Él asintió,
quedándose dormido. Me quedé en la puerta, observándolos a todos dormir, sus futuros seguros en mis manos. La lucha había terminado, pero el amor duraría para siempre. 3 meses después de la audiencia, observaba a los niños jugar en nuestro patio trasero de Augusta. El sol de finales de verano proyectaba largas sombras y las risas llenaban el aire. Mateo lanzaba un frisbee a Noé, quien corría por el césped, mostrando sus habilidades futbolísticas. Esther practicaba un giro de ballet cerca del roble, su confianza creciendo. La vieja casa de ladrillo en Elm Street se alzaba detrás de nosotros, un ancla silenciosa para nuestra familia. Me apoyé en la valla, con el corazón lleno, observando la vida por la que habíamos luchado. Mateo acababa de ser aceptado en la Universidad de Maine para estudiar biología, su sueño desde que era un niño. Había pasado noches enteras revisando solicitudes, su determinación un reflejo de la mía. A Clara le iba excelentemente en la escuela, sus calificaciones se disparaban y su voz destacaba en el coro. Esther se había unido al equipo de baile de la escuela, su energía iluminando cada rutina. Noé era la estrella de su liga de fútbol, su tímida sonrisa cada día más brillante. Sus vidas avanzaban, arraigadas en la estabilidad que habíamos construido. La casa, una vez un punto de discordia, ahora era simplemente un hogar, su valor irrelevante en comparación con su felicidad. Al otro lado de la ciudad, la vida de Isabel había tomado un rumbo diferente. Me enteré a través de un conocido mutuo que se había mudado a un apartamento estrecho en Waterville, trabajando en un empleo de ventas mal pagado en una tienda local. Su vida glamorosa de antes, cenas elegantes, ropa nueva se había desvanecido. Los costos de las batallas legales la habían dejado sin dinero, y los amigos que antes acudían a sus fiestas ahora mantenían la distancia. Vivía sola, sus decisiones la habían aislado. No me regodeé. Su soledad era una consecuencia que se había ganado. Aún así, la idea de mi hermana, una vez tan vibrante, ahora a la deriva, dejaba un vacío doloroso. Había pensado en contactarla, preguntándome si podríamos reparar lo que se había roto. Pero cada vez que lo consideraba, veía los rostros de los niños, la fuerza silenciosa de Mateo, el alivio lloroso de Clara, la lealtad feroz de Esther, el abrazo confiado de Noé. Isabel los había abandonado, persiguiendo el dinero y la libertad por encima de la familia. No podía perdonar eso. Todavía no. La responsabilidad no era algo que se pudiera comprar con disculpas o lágrimas. Yo había elegido proteger a los niños, darles el amor de una madre cuando ella no lo hizo. Esa elección nos definió, y la mantuve. Mirando hacia atrás, la lucha me enseñó algo profundo. Las acciones egoístas como las de Isabel se propagan hacia afuera, dejando consecuencias reales, lazos rotos, carteras vacías, noches solitarias. Pero la justicia, cuando funciona, protege lo que importa, el amor, el deber, las promesas que cumplimos. Había pasado 10 años cumpliendo esas promesas, levantándome temprano, trabajando hasta tarde, animando en los partidos y secando lágrimas. Los niños eran mi prueba de que el amor podía superar la traición. Ahora me llamaban mamá, no por obligación, sino porque habíamos construido algo inquebrantable. Esa noche, nos reunimos en la sala. Los niños se desparramaron en el sofá. Mateo me mostró su lista de empaque para la universidad. Clara cantó una nueva melodía. Esther dibujó una rutina de baile. Y Noé me contó sobre un gol que había marcado. Escuché, mi corazón tranquilo. La casa crujió suavemente, como si estuviera de acuerdo en que lo habíamos hecho bien. La ausencia de Isabel era una sombra, pero ya no se cernía sobre nosotros. La habíamos enfrentado en el tribunal, enfrentado la verdad, y salimos más fuertes. Mientras arropaba a Noé, él me miró. «Estamos bien ahora, ¿verdad, mamá?» Sonreí, apartándole el pelo. «Mejor que bien, campeón». Cerré su puerta, mirando las otras habitaciones. Los libros de Mateo, las cintas de Clara, las zapatillas de ballet de Esther. Esta era nuestra vida. Ganada con esfuerzo, pero nuestra. La lección era clara, cosechas lo que siembras, y el amor, cuando se da libremente, crece más fuerte que cualquier fallo judicial. Éramos una familia, y eso era suficiente.